La única relación que tiene algún valor en realidad es tu relación con Dios, tu fuente creativa, la profundidad del océano. Y rápidamente tu mente dirá, ¿y qué pasa con mi compañero, mi compañera, con mis padres, mis hermanos, mis hijos, con el presidente de mi país, con las personas más allegadas? Y Jesús dice, como ejemplos, se te ocurrirán 1 millón de relaciones que seguramente tengan una gran importancia, mas la única que tiene valor es tu relación con Dios, porque cuando ella está alineada, todas tus creaciones, todas tus elecciones en tus relaciones y tus elecciones sobre cómo vas a hacer con ellas, fluirá sin esfuerzo desde ese alineamiento. Por tanto, busca primero el reino y todas esas cosas te vendrán por añadidura. No intentes crear una rosa empezando por los pétalos, sino que nutre las raíces y la flor tendrá que florecer. Feliz instante para todos. Mi nombre es Cristina Herrera, les hablo desde la ciudad de Bogotá. Buenos días, Salute que nos acompaña desde las 2 de la mañana. Buenas noches a los que están en Colombia y en América. Y buenas tardes a los que vean esto en diferido en el momento en que lo ven. Estoy muy agradecida con la presencia de cada uno de ustedes. Feliz de compartir en este webinar que queremos más que todo que sea un conversatorio de los temas que vamos a tratar, que todas las preguntas que, que quieran hacernos las hagan para que, como Volpe lo dijo, sea un conversatorio y salgamos de este webinar muy nutridos en conocimiento que nos delute. Yo les agradezco, si les es posible, ojalá que enciendan la cámara para que se unan más a la experiencia y nos complementemos más en esta dinámica. Hoy nos acompaña en el equipo Consuelo Acosta, que nos acompaña también desde Bogotá. Consuelito. Hola, buenas noches. Soy Consuelo Acosta. Eh, pues muy feliz, la verdad que estoy muy contenta y agradecida con la participación de todos y con nuestro querido Lute. Lo estaremos acompañando en este webinar. Esperamos salir muy nutridos todos de este instante santo y bienvenidos, bienvenidos. Bueno, Lute desde que era adolescente se interesó por la espiritualidad con un anhelo profundo por sentir a Dios y después de mucha búsqueda en escuelas de filosofía, meditación, yoga, esoterismo, además de practicar en grupos diferentes, asistir a retiros y leer muchos libros, le llega un curso de milagros. Y desde ese momento reconoce que su búsqueda ha cesado. Aún así, aparece la vía que siendo del mismo autor, atiende con entusiasmo, descubriendo él en ella, la manera de poner en práctica muchos de los conceptos de un curso de milagros. Desde el 2015 está implicado en la vivencia de esta otra manera de ver el mundo. En la actualidad está viajando en bicicleta, de pueblo en pueblo, guiado por esa voz que siempre nos acompaña. Lute, por favor, muéstranos o cuéntanos un poco de esa travesía tuya, de ese peregrinaje en el que andas y por qué decidiste hacerlo. El micrófono es tuyo y gracias por estar con nosotros. Bueno, pues también agradecidísimo de estar aquí, de este encuentro, de esta reunión de almas, de este grupo de seres tan preciosos, tan afines, que nos congregamos aquí para, bueno, pues para sentir, para vibrar, para celebrar.
quizá con la idea de aprender, con la idea de ver, ¿no? Que hay, que más puedo, que puedo sentir, ¿no? Con ese llamado del peregrinaje. Interesante palabra. Y también en el entorno de la vida del corazón, también interesante indicación, ¿no? Que nos lleva ahí hacia ese lugar. Y bueno, os confieso que aquí mirando un poco las caras, por cierto, algunas muy, muy conocidas, muy amadas, que me encanta veros, pues también sentir esa luminosidad, ese, ese fluir de la gracia, ¿no? Que se expresa en cada una de estas caras. Es como el reconocimiento de que ya somos, de que de que eso que buscamos, pues ya está ahí, solo que está como impregnado de unos hábitos y de unas costumbres y de unas ideas que nos mantienen. Pero es como que ya estamos ahí. Yo sé que cualquiera de nosotros es esa luz radiante. Y si nos pusiéramos en ese punto en el que eh, no hay pensamiento desde ese lugar de conciencia, que la tenemos porque es donde habitamos, habría un fluir en armonía, habría una eh, energía, que es la cualidad amorosa de la que venimos, ¿no? A la que pertenecemos. Así que bueno, pues dicho esto, que, que celebremos, que respiremos y que nos sintamos acogidos, como abrazados en el reconocimiento de lo que somos, porque ya no hay nada que buscar ahí fuera. En este peregrinaje que nos movemos, que nos esforzamos, que soltamos unas cosas y nos ponemos a caminar para llegar a un lugar en el que creemos que vamos a, no sé, a sentir algo, pues se da una interpretación que finalmente pues se convierte en experiencia, sin darnos cuenta que el tesoro está dentro, nos acompaña constantemente. Y eso es un poco, podría ser una introducción, pero también un epílogo y una finalización, porque es ese punto que tenemos ahí, ¿no? Pero sí que habría que darle esa eh, mirada, ese movimiento para darnos cuenta. ¿Cómo es ahora mi movimiento? Pues sí, estoy en ello, estoy en ello. Ya no me muevo mucho en bicicleta, de hecho estoy en Alicante ya pues van a ser 3 semanas, 4, que he vuelto a Alicante, también para preparar un poco los próximos movimientos que se van a hacer, un taller en Granada y luego un camino con un grupo de amigos, de amigas que vienen para ir juntos, digamos físicamente, a recorrer uno de los tramos, el camino primitivo, en Asturias, el norte de España. Y ese movimiento que se va dando, ese peregrinaje, sí que es cierto que se inició como también como soltar. Ya no era para ir a buscar, sino era para desprenderse de quitarme un poco, pues salir de esa zona de confort y ponerme a caminar. Hubo un sentir que esa voz que tanto anhelo o anhelaba escuchar, esa guía perfecta, esa, como se dice en el curso de milagros y también en la vía, la voz del Espíritu Santo, la voz de la conciencia, pues no podría ser escuchada en medio del ruido. Y el ruido representaba mi zona de confort, pues todas las adhesiones que tenía a todas las cosas y todo esa, digamos, aparente, ese estado más o menos cómodo, estaban como opacando esa voz.
Y entonces sentí que esa voz solo podía ser escuchada cuando yo estuviese como en el abismo, como en ese fuera de ese lugar, ¿no? De ese castillo, de ese palacio. Así que bueno, pues sí que se dio esa intención clara y en ese arriesgarme a soltar y ponerme a caminar o a pedalear en este caso, pues comprobé que esa voz se hace tangible. Cuando tú estás en movimiento hacia lo incierto, tu atención se amplifica. Cuando tú estás saliendo o dejándote caer en ese abismo, ese punto de conciencia se activa, pero tiene que estar en ese movimiento, ¿no? Es como cuando el padre ve que el hijo va hacia adelante, entonces es cuando lo atiende, es cuando ahí hay un contacto directo, porque ha dicho que va, ¿no? Que sale, se pone a caminar. Y en ese ponerse a caminar sin tener el hotel, sin tener la ruta, sin tener la previsión de comida, sin tener nada de nada. Porque cuando te preparas y controlas lo que necesitas, ese contacto pues sigue siendo, digamos, rehusado. Aunque muchas veces queramos pedir cómo hacer, pero sin soltar el control, Ujú. sin entregarnos, sin rendirnos. Entonces es más difícil. A veces se cuela un poco, ¿no? Pero cuando te entregas, esa voz se hace muy audible. Y esa es mi experiencia y así se ha ido dando los últimos meses, semanas, pues era como más, eh, hay tanto que hacer y hay tantos lugares donde ir que ya en bicicleta no te da tiempo, tienes que ir más rápido. Entonces empecé a coger trenes y empecé a coger autobuses, porque las cosas se iban sucediendo con con ese requerimiento de que, bueno, el día 12 hay que estar aquí y el día 3 en tal sitio, ¿no? Se iban sucediendo, ¿no? Esas visitas o esas reuniones, esos acontecimientos, ¿no? Que son para mí cualquier encuentro con los demás. Entonces al final se va dando y entonces es como no hay que planificar. Tienes que planificar cómo llegar al sitio. Tendrás que sacar un tiquete de avión, ¿no? Pero la decisión no es tuya. Y te sorprende cuando, sin pensar si hay o no monedas doradas, como dice en la vía, si hay plata, dinero, eso está en segundo lugar. La intención de hacerlo cuando sientes desde ese lugar que hay que ir, pues es lo importante. Y entonces empezamos a poner la, vamos a decir, la realidad de la forma en segundo o tercer plano. Esa creación hace que lo que se necesite se dé de manera suficiente. Entonces ese es un poco mi estado ahora, que sigo ahí. Voy a decir muy feliz de haber contactado con ese ámbito, con esa frecuencia sonora que siempre está ahí permanentemente. Y habiéndolo descubierto desde ese movimiento hacia, bueno, tantas veces nos lo dice, ¿no? Hacia un lado, suelta el mundo, suelta lo que tú crees que eres, suelta, digamos, tu identidad, suelta el pasado, suéltalo. Entonces ahí
se da esa conexión. Gracias, Lute. Quería, sí, quería, Consuelo, también precisamente celebrar este momento que hace un instante has hecho referencia a ese nuevo nombre y digo, qué bien, hoy celebramos un bautismo, una identificación con esa, vamos a decir, esencia o ese nombre álmico, que también se podría decir, ¿no? Pero qué bueno que hoy sea el día en el que lo decimos, ¿no? Consuelo, que te has puesto aquí Jesús. ¿Cómo ha Sí. sido eso? Bueno, Lute, la verdad que eh, a mí me registraron en mi fe de bautismo. Yo soy Consuelo de Jesús, porque mi padre fue quien me llevó a registrarme. Entonces, cuando llegó el sacerdote, le dijo a él que yo no me podía llamar solo Consuelo, que tenía que tener un nombre compuesto. Y mi padre se llamaba Juan de Jesús Acosta. Entonces, el sacerdote le dijo, pero Consuelo de Jesús suena muy bien. Entonces, pues él me registró como Consuelo de Jesús. Cuando estaba muy jovencita, pues no me gustaba, porque me decían chucha. Entonces no me gustaba nada. Y pues realmente siempre dije que me llamaba Consuelo Acosta. Pero ahora realmente estoy feliz de llamarme Consuelo de Jesús, porque siento a Jesús en mi corazón. Entonces ahora he corregido mi nombre. Mi nombre es Consuelo de Jesús Acosta Rodríguez. ¿Ok? Es aceptación. Pues celebramos. Ok, Consuelo de bueno, Jesús. Consuelo de Jesús. Ok. Seguimos, Cris. Dale, sí, Consuelito. Bueno, eh, hay un, hay un tema fascinante en la vida del corazón que es el deseo. Y conversábamos con Lute al preparar este webinar y fuimos como empatando poco a poco los temas y dijimos, bueno, vamos a hablar del deseo. ¿Por qué del deseo decidimos? Porque muchas veces cuando deseamos algo, empezamos a tener una cantidad de sensaciones en nuestro cuerpo, sensaciones de vergüenza, sensaciones de paralización. Generalmente empezamos a postergar los deseos que tenemos en mente, nos saboteamos un poco, especialmente frente a los temas de sexualidad, de relaciones, de mi relación con el dinero, cuando a veces pienso que determinadas cosas son pecado. Y entonces dijimos, de la mano de Lute, hoy vamos a entender verdaderamente qué es el deseo. Entonces, Lute, estamos listos para escuchar. Interesante cuestión, fundamental, pero yo prefiero que sea de la mano de estos que nos acompañan, de los que siempre están presentes, de los que siempre están ahí pendientes, cuando simplemente miramos hacia adentro y reclamamos sus presencias. Vamos de su mano siempre mucho más guiado, más en esa línea de claridad, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias gracias por estar a todos, gracias por esta energía se palpita cuando te atreves a sentirla.
porque desde su frecuencia, todo el movimiento que se da cuando te abres a percibirlo, pues te puede conmover, te puede tocar ese corazón y que esa palabra o esa enseñanza pueda ser experimentada, vivenciada. Entonces, bueno, y también haciendo alusión a que este deseo pertenece muy significativamente a una de las lecciones de la vida del corazón, a la lección 4, aunque luego siga hablando también en otras lecciones, pero es también ofrecido por ese que nosotros llamamos tanto, este Yeshua querido Jesús, que ahora también hacíamos referencia en tu nombre, Consuelo, que siempre está ahí y se mantiene en esa energía presente para seguir vibrando, fluyendo, atendiendo. Porque si no, no tiene sentido. Si no intelectualizamos eh, este compartir y lo usamos como una herramienta que me sirve para liberarme desde un personaje que seguirá buscando, que seguirá queriendo más herramientas hasta volver como al principio de este laberinto que no tiene salida, ¿no? Este carrusel que da vueltas. Entonces, dicho esto, pues el deseo que nos propone es el que queramos saber qué deseamos. Y como exponías, Consuelo, en esta idea de cuánta represión hemos tenido desde pequeños, porque cualquier cosa que queríamos normalmente estaba, digamos, censurada por estos padres, educadores, curas, profesores, que desde su mejor intención nos decían que no podíamos querer eso, que no podíamos desear eso, que no podíamos darle un beso en los labios a María, que no podíamos tocarnos los genitales, que no podíamos decir esas cosas, que no podíamos tocar la corneta en una iglesia. Yo recuerdo uno de mis primeros así recuerdos intensos de pequeño, de siendo niño, estar en una iglesia, en la Catedral de Granada precisamente. Yo solo veía piernas porque era muy pequeño, pero tenía una trompetita de estas que se usan en Navidad, ¿no? Que suenan mucho. Y se me ocurrió tocarla porque había mucho silencio, estaba todo en silencio, entonces yo la hice sonar. Y entonces recuerdo cómo levité. Mi padre me cogió en alzas, yo subí y me sacó corriendo de la catedral. Fue una ascensión por atreverme a hacer sonar, ¿no? Ese clarín, esa trompetita. Eso no se puede hacer, ¿no? Que fue como, wow, no hagas eso nunca más, ¿no? Yo no sabía por qué, si le evité, si todo el mundo la escuchó porque estaban en silencio. Pues ese punto de que de pequeños nos van coartando. Y ya no solo en eso, sino en todos los aspectos. Y nos vamos como eh, construyendo un sistema, un patrón mental que nos va diciendo lo que debemos hacer, lo que debemos decir, lo que debemos sentir. Pero por otra parte va ese deseo natural, ese flujo auténtico nuestro, que quiere expresarse, que quiere ofrecer ese verso al universo, que quiere dejar ir ese sentir, ¿no? Pero claro, luego está el aparato racional construido dentro de las sociedades y con esos parámetros de educación que nos limitan constantemente en todos los aspectos. Yo no puedo estudiar lo que me gusta, yo no puedo hacer lo que me gusta, yo tengo que hacer lo que me va a dar una salida laboral, ¿no? Tú ocúpate de construir tu vida, tu sistema económico, tu matrimonio y luego ya el fin de semana practica tu hobby, ¿no? Como si eso fuese, no sé, una cosa sin importancia, cuando realmente lo que nos gusta hacer es lo que nos puede hacer
vivir en abundancia. Entonces, lo que se plantea ahora, con las edades que tengamos, y no importa cuál sea, es que volvamos a mirar a ese lugar donde el deseo se expresa, donde el deseo fluye, donde de forma natural, eh, auténtica, tú sabes lo que quieres. Y esto es tan loco como para sentir que si yo vibro en ese espacio de, voy a decir, amor, porque ya no hay miedo a que me digan o a que se pueda o no se pueda, yo vibro ahí deseando lo que estoy deseando, eso que estoy haciendo está impregnándose de mi misma frecuencia amorosa, que hace que, por ejemplo, el helado no engorde, porque lo está recibiendo un cuerpo feliz, donde las células están vibrando en luz, porque yo estoy en esa vibración. Entonces esto, vamos a decir que empieza a cambiarlo todo, porque ya no es que lo de fuera sea un escenario hostil, que yo tengo que lidiar y protegerme y gestionar. De repente soy yo en ese eh, espacio de luz quien hace que toda esa sombra exterior se ilumine, que todo ese escenario empiece a vibrar diferente. Y si Jesús, que nos acompaña siempre, eh, cambió el agua por vino y multiplicó los peces y los panes, no vamos a mirar la molécula y la toxina que puede tener ese alimento, porque no es lo que pone la etiqueta, es lo que yo pienso que es. Y entonces esto vibra en una frecuencia que ya no importa eso, importa lo que yo pienso, importa en lo que yo estoy vibrando. Y eso se da cuando tú te permites abrirte a ese deseo que deseas, a eso que deseas. Eso que deseas es tu conexión con la fuente, con ese lugar donde ya no hay racionalidad, donde ya no hay miedo, hay una apertura. Y con el tema sexual, que es muy tabú, también esa energía es como, si lo miramos un poco así, es como, a ver, algo que nos gusta a todos, que se disfruta, que llegas a sentir que te vas, ¿no? En ese punto orgásmico donde ya desapareces, pues lo hemos llenado de miedo, lo hemos llenado de una gestión, digamos, donde tiene que haber una serie de condicionantes. Y si nos salimos de ahí, es como, wow, no, hay que ir a la cárcel. Eres el demonio. Hemos demonizado algo que es tan hermoso, que es tan bello, que es tan, digamos, casi tan necesario. No sé si necesario o no, pero que viene muy bien, ¿no? Es como un momento placentero. Entonces, no, no sientas placer, no, eh, no sientas paz, no, siente miedo, siente culpa, siente esa obstrucción. Tú mantente ahí y así te puedo seguir diciendo, así te puedo seguir llevando. Ese es un poco el constructo que siempre hemos intentado como sociedad, ¿no? Para manejarnos. Y en el que todos participamos, porque no hay culpables tampoco con eso. Pero si pudiéramos abrirnos a sentir lo que estamos sintiendo, podríamos eh, soltar la culpa porque no hemos pecado. Hay error en esa organización racional que hemos creado, donde depende de lo que hagamos, pues está bien o está mal. Y está bien o está mal en relación a una serie de normas que se han impuesto, no a lo que yo siento. Y yo sé, por ejemplo, los que estamos aquí podemos
preguntárnoslo, que tenemos buen corazón, ¿verdad? Que no hay malicia en nuestras acciones. Y si miramos más hacia adentro, podemos sentir que esa bondad, que esa compasión, que ese el hacer el bien, está ahí implícito. Podemos recordar algún mal gesto, alguna envidia, vale, pero si vamos por la carretera y vemos a alguien tirado en la cuneta, vamos a socorrerlo. Entonces ese buen corazón que nos iguala hace que cuando el deseo se expresa esté alineado con con esa luminosidad. No tenemos que tener miedo de expresar lo que deseamos porque no hay malicia. El fondo surge de ahí. Entonces no es curioso cómo nos hemos ido como negando, como apagando, como sepultando. Y la propuesta es que vuelvas a mirar qué es lo que deseas, qué es lo que te apetece, qué es lo que quieres. Y ahí verás que esa niña, que ese niño empieza a expresarse, que empieza a volver a recordar lo que le gustaba, lo que quería. Empieza a mirar para poder fluir desde ese lugar de autenticidad. Y ese lugar de autenticidad es espiritual. Ese lugar de sentir lo que deseo es lo que me conecta con ese espíritu, con ese ser que yo soy. Porque la espiritualidad y ese ámbito de ser para nada es serio y establecido con una, ¿cómo se dice? Solemnidad. No, al contrario. También nos dice Yeshua, volveros como niños. Y los niños son así. Es una expresión auténtica, dinámica, que fluye, espontánea. Vamos a jugar. Es ese espacio donde no hay, no hay norma, hay una evocación alineada, es una intuición constante, con ese discernimiento álmico que fluye, se expresa. Es un amor en vibración que, que ama. Y entonces la mente pensante dice, ¿y entonces nos podemos acostar todos con todos? Y entonces, si esto es así, yo, lo de la fidelidad, no me sale la palabra, eso entonces, y entonces, pero. El tema aquí es que desde ese lugar no hay peros. Y el movimiento alineado que surja estará perfectamente en armonía con todos, desde el respeto, desde la libertad, desde la convivencia. El punto aquí es que estamos acostumbrados a las normas, a las leyes, a las imposiciones, y no sabemos vivir sin ellas. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Será aceptado o no aceptado? Y ahí volvemos a perdernos, porque no se trata de establecer más normas, sino de fluir desde ese lugar en confianza. Cuando tú te entregas a este peregrinaje, tú confías en esa guía que te va llevando. Y esa guía está conectada con ese lugar que también se va expresando en ti y tú con ello, porque luego te das cuenta de que tú eres ello. Ese espíritu está en ese ámbito, en esa, vamos a decir, otra dimensión, en esa parte mental, esa mente crística, que está mucho más allá del cuerpo.
cuerpo solo es una pequeña parte del ser que tú eres, de esa alma. Entonces, el movimiento se da en una coreografía, en una danza donde tú te mueves y fluye todo el acontecimiento. Aparece esa persona o no aparece, todo se da. Y hay una química, porque también en la forma, que es energía, conectada con ese espíritu, también hay un discernimiento. La ilusión es mis pensamientos, es mis percepciones que proyectan desde ese sistema de creencias inventado. Cuando te liberas de eso, el cielo está en la tierra, está en la forma, está por todas partes. No rechazas nada, al contrario, agradeces, bendices todo. Entonces no hay lugar para la filosofía, aunque a mí la filosofía me gusta, ¿no? Es algo que respeto mucho, pero es esa dialéctica que establece conceptos y estructuras éticas, morales. Tú sabes lo que está bien y es lo que sientes. Si conectas con eso, eres guiado por ese movimiento. Finalmente ese es el punto en el que nos encontramos para sentir a Dios dentro, que tanto anhelamos, ¿verdad? Es ese Mm, punto en el que conectados con eso, finalmente ay, tú eres en esa expresión. mm, 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 Entonces es más fácil, muy, muy sencillo. Solo hay que, en esa invitación, como práctica o como indicación para la experiencia, que traspases esa capa mental de alguna forma automática que estás siempre pensando y que preguntes qué es lo que deseas. Y entonces desde ahí te empiezan a aparecer. Desde ahí empiezas a vibrar con tu esencia que está ahí fresca, que esa es otra de las noticias interesantes. Lo que tú eres no ha menguado. Toda esa capacidad, todos esos dones, talentos artísticos, etcétera, está ahí, perfectos. Entonces no pasa nada. No, yo es que ya tengo 58 años y fíjate las cosas que me he perdido por no estar ahí. No, 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 no nos hemos perdido nada. Porque desde este ámbito mental, en realidad las experiencias no son vida. La vida es cuando tú estás ahí. Todo esto es, como también hemos escuchado otras veces en los entornos espirituales, ilusión, sueño. Si estoy vibrando desde ese patrón mental, estoy separado de lo que es la vida real y estoy aquí sobreviviendo lo mejor que puedo, intentando hacer una gestión luego de sanación dentro de este mismo ámbito de la ilusión. Tampoco prospera porque no se puede sanar. Entonces no importa, en este instante tú ahora eres y desde esa decisión de mirar, puedo empezar a vibrar desde eso. ¿Qué me apetece ahora? ¿Qué es lo que deseo? Y el deseo nos lleva. El deseo es ese, ese cordón que nos une, ese hilo dorado que me da la cordura, me conecta con la vida. Y para mí esto es un gran descubrimiento porque para sentir esa voz, para sentir esa conexión con esa inteligencia que sí que sabe el propósito,
pues es tan fácil como abrirme a lo que yo estoy deseando. Y hay también otra de las prácticas dentro de este proceso, si lees la vía lo sabrás. eh, Después de unos minutos de estar mirando qué es lo que deseas, qué es lo que te viene, lo que fluye, pues hacer una pausa, tomar unas respiraciones profundas, poner la mano en el corazón o no, no importa, lo que importa es la intención y preguntar qué es lo que realmente deseo. Y entonces te empiezan a venir, seguramente, lo hablaba el otro día con una amiga, yo siempre he querido ir en una van, recorrer el mundo. Y vuelve a aparecer esos deseos, esos anhelos que muchas veces teníamos en la adolescencia y luego pues han quedado ahí porque han sido imposibles, ¿no? de llevarse a cabo. Y como estos otros tanto, y empiezan a aflorar, y empiezan un poco a aparecer, y ahora la mente dice, ya, pero es que ahora tampoco puedo irme por ahí con una van, porque tengo responsabilidades. Eso pertenece, insisto, al ámbito de el tiempo, la forma y lo que llamamos ego. Pero hay otra manera de estar en el mundo que no pertenece al ego. Hay otra manera de estar en el mundo que tiene todo que ver con ese ámbito de la inteligencia, que sin saber por qué, cuando permites que se exprese, empiezan a darse, ¿sabes qué? Una serie de milagros, unas causalidades. De repente cruzas la esquina desde esa energía y aparece un regalador de vans y te da una. No sabes el, cómo todo se va a mover a partir de ese permiso que te das para que el deseo se exprese y digas sí a ello. Y puede parecer locura. Sí. No sé si habéis visto la película La historia interminable del autor Michel Ende y narra una historia maravillosa. Resulta que hay un país que se llama Fantasía, que se alimenta de los sueños de los humanos. Pero como dejamos de tener sueños, pues el país, ese universo maravilloso de fantasía, va desapareciendo. Y entonces, paralelamente, hay un niño que está leyendo ese libro. Pero al final, el propio libro le habla a él, se llama Bastian, y le dice, Bastian, tienes que rescatarnos, ¿no? Y él como viendo un poco esa locura, ¿cómo que me está hablando el libro? Está metido en la historia, pero al mismo tiempo están hablando de él, en la propia historia que está escrita, ¿no? Es un poco loco. Este niño tiene siempre, pues es como muy imaginativo, pero su padre le dice que tiene que poner los pies en la tierra. Es un poco su mensaje, ¿no? En esos desayunos diarios. Bastián, tienes que poner los pies en la tierra. Y él, sí, papá, te voy a poner los pies en la tierra. Sin embargo, cuando está con el proceso del libro, viviendo esa historia, dice, es que mi padre me dice que ponga los pies en la tierra, yo no puedo salvar a Fantasía. Pero en Fantasía le dicen que lo intente, que lo haga, y que solo necesita, digamos, pronunciar un nombre en voz alta, como creyendo que eso es cierto, y bautiza a esa emperatriz con el nombre Hija de la Luna. Y cuando lo hace, el país otra vez se vuelve a manifestar. Todos los seres que allí cohabitaban empiezan un poco a moverse otra vez y a disfrutar, ¿no? Y él como que no atendió esa racionalidad que le decía que es solo un libro, que esto no puede estar pasando, y permitió que ese sentir se expresase. Se atrevió, ¿no? a pronunciar ese nombre. Y entonces al bautizar la emperatriz con un nuevo nombre, pues otra vez se desplegó eso. Pues esa película es cierta. Lo que no es cierto es nuestra película, la película de mis pensamientos, en ese caldo de cultivo del miedo,
esto no es cierto. Y no lo parece, ¿verdad? Parece que mi pasado es cierto. Parece que las cosas que yo sostengo como creencias son ciertas, pero no lo son. Nos estamos perdiendo frecuencias de realidad que están aquí esperando a ser usadas. Tenemos sentidos no físicos que están esperando a ser usados y se activan cuando yo me permito mirar dentro y conectar con ese lugar. Y ese lugar se expresa no con esfuerzo, no con meditaciones prolongadas, ni con sacrificios, no, con confianza y con permitir que vuelva a sentir y a desear, como cuando era niño, que empiece a ver qué es lo que realmente quiero. Y ahí se abre esa comunicación, ahí se abre ese espacio de discernimiento álmico. Y hay una guía maravillosa que es simplemente un viento que sopla una brisa suave y te dejas llevar. Vamos por aquí. Y empiezas a sentir esa comunicación también de sentir esas presencias, esa mano. Y sobre todo ese sostén, es una especie de aliento que te refresca, que te oxigena. Sientes, sientes que no estás sola. Gracias, Luti. Aquí tenemos unos comentarios. Ujú. Dice Joa Rivera, todo es percepción y así co-creamos nuestra realidad. Lo bonito es que toda esta energía se puede transformar. Mm. Sí, yo añadiría que es percepción porque hay una proyección. Percibo porque proyecto. Exacto, es lo que proyectamos. Y lo que tú dices, pues creamos, creamos esta realidad de acuerdo a si vamos por haciendo lo que deseamos para vibrar alto o bajo el miedo para vibrar bajito y traemos una proyección que no nos gusta o proyectamos algo que no nos gusta. Mm. Sí, Aquí te es hacer. dice, dime. Ujú. Y sí, nada, simplemente lo que tú has dicho, hacer esa proyección consciente, se hace inconsciente. Y entonces Ujú, ponerla en el consciente para ver realmente qué estoy proyectando. Y es muy sencillo, ¿qué estoy percibiendo? ¿Qué estoy recibiendo? Pues voy a ver dónde está esa proyección que proyecto, porque se hace desde el inconsciente, es ese patrón mental que está tan activo y ujú. yo no me di cuenta de lo que estoy vibrando. Solo me doy cuenta del estado que tengo, de la emoción que tengo, pero no sé por qué, no sé por qué estoy así. Entonces, qué interesante poner ahí esa mirada. Ahí vamos despertando también. Sí, ser conscientes de que podemos crear nuestra vida, la realidad de este sueño. Mm, Mejor dicho, podemos crearla, no siempre la hemos creado, sino desde dónde la creamos. mm. Qué Mira, bueno. hay una pregunta allí, Lute. Dice, ¿cómo saber qué hacer para hacer lo correcto? Pregunta Fabiola Verónica. Es que no hay cosas correctas o incorrectas. Esta es la gracia. ¿Qué es correcto para un niño que está jugando? El punto es que ese patrón nos mantiene, digamos, muy, muy atrapados para ver qué es bueno, qué no es bueno, qué es correcto, qué es incorrecto. Tú sabes, como decíamos antes, en el ámbito del corazón, lo que fluye desde ese lugar, ¿no?
mm, de luz, es una especie de vocación. Tú no vas a hacer el mal, no vas a hacer el mal. Entonces es como tú sabes lo que está bien, lo que está mal. Desde ese ámbito tú lo sabes. Pero como estamos tan adheridos a la aceptación, a esas restricciones, es muy difícil establecer qué es lo que está, porque lo que sea bueno para ti no va a ser bueno para el otro y el vecino va a pensar diferente y al final cada uno piensa diferente. ¿Qué es lo correcto? Es imposible saberlo. Pero es que, ¿quién quiere hacer lo correcto? Lo que yo quiero es fluir sin miedo. Y cuando yo estoy sin miedo, eligiendo el amor hace lo que sea perfecto siempre. Hemos hablado muchas veces también del juicio, hemos hablado del perdón. Cuando yo le quito el significado a lo que pienso, me libero de esa esclavitud. Fluye de acuerdo a lo que sientas. Pregúntate interiormente, ¿qué es lo que deseo? No, no lo que pienso que es correcto, no lo que pienso que el otro necesita saber que yo haga para que piense que está todo bien. Y verás como en ese sentir tu movimiento queda alineado con ese propósito de vida que siempre busca lo bueno, lo santo y lo bello. Pero yo no sé lo que es. Desde ese patrón yo no sé lo que es. Yo sé lo que es el buenismo, yo sé lo que es hacer el paripé para ser querido, yo sé lo que es intentar convencerte para que me ayudes, yo sé lo que es intentar quedar bien para parecer que soy espiritual incluso. Sí, sí, yo esas cosas me las conozco, sí, he estado ahí tiempo. Y de vez en cuando no te creas que se me va algo, ¿no? Me descubro ahí en el patrón. Pero sabemos lo que es ese movimiento alineado. Cuando estamos bailando, ¿estamos pensando en cómo poner el brazo? No, el brazo se mueve, fluye, se da. Es una evocación natural. Eso es lo correcto. Lute, mira, hay otra pregunta acá. ¿Por qué me quedo en blanco cuando deseo desear? ¿Hay una forma de desbloquear el deseo? Qué Qué bueno. linda pregunta. Sí. A mí también me pasó, yo me quedaba en blanco porque no estaba acostumbrado a mirar qué deseo. El lugar de los deseos estaba sepultado. Y entonces, a ver, ¿qué deseo? Nada. Sigue mirando, sigue preguntando. Mantente ahí. Un minuto, y luego otro minuto, y luego otro minuto, hasta completar 15. A lo largo de un día no es mucho. Al día siguiente vuelve. Pregunta, ¿qué deseo? Y mantente ahí 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Y al día siguiente vuelve, mantente ahí. Ya verás cómo empiezan a surgir, cómo empiezan a salir. Y en esa ocurre una cosa interesante. Cuando tú preguntas y miras, escuchas. Hay una pausa en ese patrón automático de pensamiento. Y no es una pausa para hacer una oración o para sentir a Dios. Es una pausa en la que estás tú contigo, mirándote. Y eso es muy sanador. Entonces, simplemente mírate, mira a ver. Y si hay blanco, hay vacío, hay silencio, perfecto, mantente ahí. Y vuelvo a preguntar, y vuelvo a preguntar. Y se genera interiormente un espacio donde la conciencia empieza a hacerse manifiesta. Porque quien está preguntando
tiene mucho que ver con el yo que somos. Ujú. Entonces, bueno, yo diría eso, mantenerse ahí. Y luego, si quieres, en la lección 4 de la vida del corazón, pues está cómo se desarrolla eso. Hay unas pautas, más o menos, como herramientas que te ayudan. Te invito a que lo hagas. Pero no, no es una píldora que te tomas y si ves que no funciona, lo sueltas. No, no es Ok. un mirar y me quedo en blanco y lo dejo estar. No, mantente ahí. Espera, ten paciencia, confía. Gracias, Lute. Lute, tenemos una manito levantada de Consuelo Trinidad. Ay, qué bueno. Dinos. Bueno, un abrazo para todos, Lute. Gracias por estar aquí. Y a mi amada Consuelito de Jesús y a mi Cristi, gracias por hacer esto también posible. Bueno, esto es a modo como de comentario y a ver cómo nos puedes tú guiar en esto. Se nos ha dicho que estamos en la Matrix, que estamos metidos en esto, que somos casi que obligados a estar en esto, que nos manipulan. Y yo siento que la vía del corazón es como una bandeja de plata que nos ponen, ¿sí? Para que nos podamos salir precisamente de esa matrix. Con temas como el perdón, que ya sabemos que por supuesto que es nuestra llave para liberarnos, pero con herramientas nuevas como esa del deseo, que es, sí, y precisamente resulta tan extraña, porque como tú lo mencionabas, hemos suprimido nuestros deseos al máximo y nos sentíamos muy mal deseando porque eso no era espiritual, eso nos alejaba, eso nos decían que el deseo era la fuente de la infelicidad, ¿sí? Eh, pero ahora Coño. es ese descubrimiento tan hermoso de saber que detrás del deseo está el mismo Padre queriendo experimentarse a través de eso. Y para mí me llena el corazón de sentir que a través de eso me puedo experimentar como el Cristo. Porque ¿cómo más puedo dejar que Dios se experimente tras todo lo que está surgiendo en mi corazón, sino siendo su hijo? Entonces, sí, esto es, no sé, bueno, ¿qué más nos puedes tú ampliar en este tema? Y gracias nuevamente. A ti, porque sí, es ese punto. Es ese punto de conectarte con eso, de que sea esa inteligencia la que se empieza a expresar, porque es nuestra condición álmica. Nuestra condición álmica es ser la extensión del amor de Dios en la forma. Son rayos de luz que se expresan y ahora mismo estamos como cerrados, ¿no? No sale la luz, solo sale sombra, sale esa matriz que comentabas, ¿no? Y en este movimiento, hablando del sexo, por ejemplo, pues es como cambia totalmente el paradigma, ¿no? La manera de relacionarnos en preguntas y respuestas de la lección 1. Nada más empezar ya te habla de esto. Y él te propone que conectes con ese lugar interior y en el reconocimiento de lo que tú eres, que mires a la otra persona también desde ese reconocimiento y te dice que santifiques tu relación con ella, con él, que santifiques cada toque de carne, cada pelo, cada hoyuelo, pero tú estás vibrando en ese lugar de conciencia y al final te relacionas a través del cuerpo, sí, pero vibrando desde el alma. Y hay wow, es que lo cambia todo, porque ya no es bueno, pues lo habitual de querer complacer, de querer
quedar bien, del miedo a la Satisfacción. intimidad y todos los patrones egoicos que están activos, porque están cultivados desde el miedo, desde la culpa, desde lo que se debe, no se debe, y sin embargo anhelo y lo voy buscando en los resquicios que los patrones racionales, legales, me permiten. No, te propone que conectes contigo. Y cuando mires a la otra persona, que sientas que más allá de la persona hay ser, hay un alma, que bendigas ese encuentro y que desde ese lugar fluyas. No hay que llegar a nada, no hay que estar con ese qué tengo que hacer, no, simplemente conectado con esa frecuencia, la relación es diferente. Ya no hay ni siquiera un patrón de moda si los cuerpos que tenemos están a la moda o no. Es como que ¿qué más da todo eso? ¿Qué más da todo ese patrón de aceptación? Todo ese movimiento en el que estamos todos o casi todos, ¿no? eh, Queriendo mantener para agradar, para gustar más, ¿no? Y no nos ocupamos de la luz que somos, no nos ocupamos de esa luminosidad, de esa belleza maravillosa que también te dice, ¿tú has visto el universo? ¿Has visto las Pléyades? ¿Has visto estas fotos de la astronomía? ¿Has visto la naturaleza, estas flores maravillosas, estos prados? Pues nada comparado con la belleza de lo que tú eres. Nada comparado con eso. Tú eres mucho más hermoso. Tú eres la creación más perfecta de tu padre madre. Y nos la perdemos porque vemos cuerpos desde un patrón racional que está totalmente limitado también. Entonces, esa es una de las propuestas que te hace que en ese descubrir el ámbito interior santifiques ya no solo una relación sexual, sino cualquier relación. Y también te dice que en toda relación hay sexo, hay una energía de vida. El sexo está muy mal interpretado, está totalmente calumniado. Pero tú con una flor puedes tener esa relación, tú puedes conectarte con ella y vibrar en ese gozo, en ese asombro, en esa presencia que contempla y ama. Porque ¿qué es el amor? Sino cuando vibras en eso, hay un movimiento en el cual te impregnas. Vibrando, te expresas con una flor, con una persona, con el sonido del canto de un pájaro. ¿Qué otra cosa es la vida? Lute, aquí tenemos otra pregunta, bueno, tenemos ya como 5 más. Dice, Lute, ¿cómo conectas un curso de milagros con la vía en el aspecto de formas, cuerpos, energía y comportamiento, donde para un curso de milagros es neutro y no significa nada, pues nunca ocurrió, ya que todo está en la mente? Lo pregunta Alexandra, le dice gracias. No ocurrió porque está en tu pensamiento, en tu interpretación. Digamos que la conexión con esos conceptos se tiene que dar desde la mirada del perdón. La interpretación que se hace es falsa y como es falsa nunca ocurrió. Todo lo que yo pienso de las cosas, todas las etiquetas que yo pongo a los elementos, digamos que no tienen realidad. Yo he nombrado a una especie de ave papagayo. Cuando yo veo un papagayo y le digo papagayo, dejo de ver al papagayo. Veo mi etiqueta. Eso nunca ocurrió. El papagayo no se llama papagayo. Cuando yo suelto mi pensamiento y simplemente contemplo,
empiezo a conectar con la realidad y eso sí que está ocurriendo. Yo descubrí, también era como, ¿cómo que esto no existe? ¿Cómo que nada es real? Yo estoy tocando a alguien, yo estoy tocando un árbol. ¿Cómo que esto no es real? ¿Cómo que mi cuerpo no es real? Si me cojo el dedo con la puerta, me hace mucho daño. Y esto lo estoy sintiendo como realidad, ¿no? Entonces, sintiendo que eso es verdad, pero no llegaba a integrarlo, a hacerlo vivencia. Quedaba como en concepto y ahí, ya está. Sintiendo que puede ser cierto porque hay otros elementos del curso que me conectan con algo que va mucho más allá de este paradigma racional y dices, aquí hay mucha verdad, pues esto mismo también lo englobo, pero no lo puedo experimentar. Queda ahí como, bueno, una experiencia. Hasta que descubrí esa otra manera que también te lo hice en el curso de milagros, las primeras lecciones, es como tus pensamientos no significan nada. Eso que estás mirando no es eso. Entonces, es la base del perdón, que si la llevas a la experiencia, directamente te da esa, vamos a decir, disolución. Y efectivamente, nunca ocurrió, porque está en mi pensamiento, que ha establecido una racionalidad, digamos, un discurso sobre lo que eso es. Pero yo tengo otra manera de atender las cosas y es desde la conciencia, no desde mi mente egoica, desde la conciencia. Desde mi mente egoica es como si yo quisiera entender el universo metido en una caja de zapatos. No me entero de nada. Solo establezco elementos que no son reales, porque no tengo la visión. La visión se da cuando no usas los sentidos del cuerpo físico, cuando usas los sentidos del cuerpo álmico. Ahí sí que hay realidad. Lo que desde mi cuerpo veo, escucho, digamos que nunca ocurrió, porque son todo interpretaciones. Lo que yo pienso de lo que pienso no es lo que es. Lo que yo pienso de ti no es lo que tú eres. Lo que yo pienso de una rana no es lo que la rana es. Y aquí entramos con un punto álgido en nuestro proceso del despertar. ¿Estamos dispuestos a soltar nuestra identidad? ¿Estamos dispuestos a permitir que la muerte de lo que yo creo que soy se dé para que eso que soy realmente se pueda expresar? ¿Estoy dispuesto a esa resurrección, a esa expiación, soltar todo lo que creo que sé de las cosas? Bueno, dejemos ahí la pregunta para, para los audaces. Ok, aquí hay otra pregunta de esperanza. En ese proceso de identificar lo que deseo, a veces pienso que las personas más cercanas me podrían ver como egoísta. Lucho un poco con eso. Bueno, no es una Eso, pregunta, está contando eso. sí, perfecto. Sé divinamente egoísta. Los auténticos son egoístas. Sélo, sélo. Y si te dicen, eres muy egoísta, pero ¿has visto con qué arte lo hago? ¿Has visto qué energía desprendo? Ya no hay culpa, hay una expresión. Y desde esa autenticidad contagias a los demás y te lo Ujú, agradecen. Atrévete a probarlo. ujú. Gracias. Lida dice, me parece un poco desconcertante lo del deseo e igualarlo con un propósito de vida. Viene a mi mente el recuerdo del deseo del Ferrari rojo en la ley de la atracción. ¿Realmente necesito un Ferrari rojo en mi vida? ¿Ese deseo viene de dónde? Hay una ley mayor del universo en donde nunca, espérate que está aquí, en donde nunca lo que el hombre quiere o desea le es permitido. La voluntad de Dios prima sobre la ley del hombre. Sí me gustaría
saber si estoy en la visión correcta o algo no he entendido. Es de parte de Lina. No, yo siento que estás en la visión correcta. La ley de la atracción forma parte del ámbito egoico, que cree que tiene carencias y necesita abundancia, y quiere dinero, y quiere Ferraris, y quiere relaciones, y quiere tantas cosas, ¿no? Pero eso está dentro del ámbito del miedo, eso está dentro del ámbito de ese patrón egoico que está activo. La propuesta para que mires el deseo es que habites el silencio, que te preguntes ahora en este instante, ¿qué es lo que deseo? Ahí el ego no está, no está ese patrón de carencia activo que cree que sabe lo que necesita. Y ahí ponemos la palabra necesita, no desea. ¿Realmente deseas el Ferrari? ¿Quién desea un Ferrari? A ver, ¿qué harías con un Ferrari? Por la calle de tu casa con el Ferrari. No, no es cierto, no deseas Ferraris. Es un patrón de carencia activo que prueba trucos mágicos para atraer cosas que cree que necesita. Porque ni siquiera queremos millones de dólares. Quizás sí, pero en el fondo no. Es otro gestor que está ahí en el subconsciente, que cree que le haría muy feliz si tuviese la cuenta bancaria con tantos ceros. Pero esto no va por ahí. Esto va por el punto en el que tú preguntas, ¿qué deseo ahora, en este instante? Y te viene un pensamiento. No me atrevo a decirlo. ¿Cuántos somos aquí? Va a quedar grabado. Ese es el deseo. Tocarme. Ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, darme un baño. Ese. ¿Qué más? A eso me refiero. Y vamos conectando con esa inocencia maravillosa y poderosísima que es el yo que soy, que está ahí. Esto es diferente. Y esto no es un deseo para luego generarlo, para crearlo, porque tampoco se necesita. Esa es otra de las cosas, como segunda parte. ¿Necesito luego llevarlo a cabo? Bueno, a lo mejor no. A lo mejor tengo ganas de abrazar a la gente por la calle, pues a lo mejor no lo voy a hacer. O alguno que me mira y te puedo abrazar, sí, te abrazo. Me surge. O decirle al vecino algo que siempre lo pienso y nunca se lo he dicho. No me atrevo, ¿no? También aquí hay mucha valentía, mucho atreverme a expresarme. Como decía antes, no sé quién, ¿no? Esa pregunta maravillosa sobre, es que van a pensar que soy muy egoísta. Bueno, atrévete, hazlo. Cuando uno lo hace desde ese lugar, se da. Y lo que nos hace vibrar en la paz y en la felicidad es precisamente ese movimiento del deseo, no la abundancia económica o solventar las aparentes carencias que decimos tener. No, no va por ahí. Es diferente. No sé si eso contesta un poco a la pregunta o no. Pues aquí Mm, tenemos otra pregunta. El, de, el deseo, el único deseo es desear la paz de Dios. No es una pregunta. Los otros deseos en la forma sería una confusión del universo, de niveles. También No sé si se ha cortado o acaba ahí la pregunta.
Cristina, hola. Bueno, no sé, ¿me escucháis el resto? ¿Sí? Vale. Sí, te Sí. escuchamos. Bueno, pues, otra idea más. Bienvenida al club. Es una... mm, yo sé que el curso dice algo así, pero eso lo hice dentro de un contexto. Pero yo no voy a entrar con lo que el curso dice, no dice, y aquí pone, aquí no pone, ¿no? Como si tuviésemos la Biblia en la mano, ¿no? Y decimos aquí, el versículo 4 dice que claramente, ¿no? Porque todas las interpretaciones que nosotros sabemos, usamos el WhatsApp, y una misma frase puede ser interpretada de 20 maneras diferentes, y son las mismas palabras. Entonces, mm, yo diría que eso de determinar, ¿no? Decretar que es una confusión de nivel y que el único deseo es la paz de Dios, bueno, pues voy a decir, vale, de acuerdo, mi único deseo es la paz de Dios. Claro, en la paz de Dios yo soy feliz, yo estoy en Dios. ¿Cómo no voy a desear eso? Por supuesto. Pero entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo llego a sentir esa paz de Dios? ¿Me quedo en la frase repitiéndolo un millón de veces? ¿O empiezo a abrirme al deseo auténtico, al deseo inocente, a abrir otra vez ese lugar y no quedarme en el significado que le doy a eso y en base a eso me quedo como establecido? Vuelvo otra vez al patrón racional que puede ser muy espiritual y aquí estamos hablando del ego espiritual que usa todos esos conceptos que aprende de memoria para eh, pensarlos cuando es necesario o decírselos a alguien cuando estamos hablando. Esto es así, esto es así, esto sí, esto no, esto no, esto sí. Y en este ámbito de la conciencia, tú cada vez te haces menos y menos de lo que crees que eres. Empiezas a soltar esas creencias que también pueden ser espirituales. No se necesita creencia espiritual, porque tú eres espíritu, tú ya lo sabes todo. Desde ese lugar no necesitas información. Tú eres esa evocación completa, perfecta, que no necesita de ninguna idea realmente. Es esa identidad la que se tiene que soltar. El perdón, también lo dice en el curso, es quitar el significado a lo que piensas. Lo que piensas no es como lo piensas. Y esto es un pensamiento también. Atrévete a vivir el silencio, el vacío, que al principio da mucho miedo. Sí, pero es por ahí. El abismo da miedo. Sí, pero es por ahí. Yeshua cuenta una historia en el libro Ana, la abuela de Jesús, que atravesaba entre unas montañas estaba Babaji, este gran maestro, y su padre, José, otro gran maestro, cruzando un puente invisible entre un acantilado y otro. Y él iba detrás y no se atrevió a poner el paso porque el paso era en el vacío. Hasta que no das el paso, no sientes la firmeza. Hasta que no sueltas, no vives la experiencia de ser sostenido. Moisés cruzó el Mar Rojo, pero no esperó a que las aguas se abriesen. Las aguas se abriesen, se lanzó y éstas se abrieron. Y ese es el punto en el que estamos. Ya no necesitamos más conceptos espirituales, ni discutir entre nosotros de lo que es, lo que no es. ¿Qué más da? ¿Cómo salimos de esas tertulias? Ujú. Con el ego más hinchado o más vapuleado, pero siempre con el ego. Lute, hay otra pregunta que te quiero hacer aquí de Lida. Muchas gracias, Lute. Creo que hay una confusión
al menos para mí, entre deseo, necesidad, propósito de vida y creación. Interesante. La necesidad, propósito de vida y creación pertenecen, vamos a decir, a este entorno del que estamos hablando. Y el deseo se puede abrir paso entre todo eso. Desde el deseo se da el propósito, desde el deseo se da la necesidad real, desde el deseo se da esa creatividad, que es creación, en este caso co-creación, porque nos alineamos Ujú. con la fuente. El deseo es lo que nos lleva a ese punto, porque decía antes, cuando tú preguntas hay un vacío, hay un silencio, hay una escucha y ahí hay algo que habla en ti. Esa voz que habla en ti tiene mucho que ver con la voz, que muchas veces no se siente, porque la está pidiendo ese patrón mental egoico. Cuando decimos, dame guía, ¿quién está pidiendo esa guía? Cuando decimos, llévame, ¿cuántas voces escuchamos muchas veces y no sabemos cuál es la mejor, ¿no? Porque estamos en ese ámbito. Por eso cuando tú preguntas qué deseo, ahí hay una escucha hacia adentro. Se empieza a abrir ese sendero hacia ese lugar en ti. Entonces el propósito de vida, hay una especie de alegría con todo esto, porque es como, ¿qué propósito de vida? Tú eres amor, la extensión del amor en la forma. Sélo, fluye ahí, pero conecta primero con ese amor que tú eres, no con el buenismo o con la percepción errónea, egoica sobre lo que el amor es, sobre que el amor me lo va a dar esa pareja o esa cosa. Mm. No, no tiene nada que ver el amor con eso. Entonces ese propósito está ahí, latente en ti, como la luz que somos, que está ahí permanentemente, pero está simplemente oculta. El propósito se da, te lo aseguro, cuando indagas en tu deseo y empiezas a permitir que los deseos se den. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, como decíamos antes, ¿no? Aunque no surjan ahora, mantente ahí, pide, ¿qué deseo? Y verás, y verás. Hay un espacio interior que se va a dar y va a haber una conexión. Luego será tu alma deseando y ahí estarás co-creando. Y la co-creación es estar alineado. Ok. Serás útil. ¿Quieres ser útil a Dios? Pues por ahí. Bueno, Lute, vamos a hacer otra pregunta más que hay acá de Marcela Murillo. Dice, ¿cómo saber que esa voz viene del ego o de nuestra fuente? Puedes mirar quién está preguntando. Cuando tú preguntas algo, mira honestamente desde dónde estás preguntando. Cuando preguntas desde el miedo, cuando preguntas desde la carencia, desde el ego, te va a contestar el ego. Entonces es un poco mirar más la pregunta que la voz que contesta. Cuando tú preguntas desde las entrañas, desde el corazón, Mm. cuando tú estás ahí en ese punto, casi incluso de desesperación, ahí la voz es audible, clara, inequívoca. Si tú pides que se te arreglen los asuntos, bueno, a veces también son tan compasivos que algunos de estos seres voy a decir, se esfuerza por hacerse audible. Son más bien esos guías
a modo de familiares, a modo de ángeles bondadosísimos que están con nosotros. Y dentro de nuestra eh, cueva, pues nos intentan ayudar con esas resoluciones que queremos, con esos problemas aparentes que tenemos. Pero la voz del Espíritu Santo, Mm. cuando preguntas desde el corazón y también estás abierta a confiar. Cuando decimos, Padre, hágase tu voluntad, también hay muchas veces que yo sé lo que es la buena voluntad del Padre. Y entonces lo que tiene que hacer, yo sé lo que tiene que hacer. La buena voluntad es que me pase lo que yo creo que es bueno para mí. Pero yo sé lo que es bueno para mí. No. ¿Y sabes por qué? Porque sigo pensando que hay bueno y malo. Y esto te puede romper un poco el esquema mental. Pero estamos en una dualidad que es la propia irrealidad del mundo. Y no sigo mucho por ahí, pero siente que al final en esa neutralidad de la que hablamos, lo bueno y lo malo empieza un poco a disolverse. No hay bueno y malo realmente. Hay paz, hay amor, hay luz. Entonces, ya lo que te pasa como tú crees que es malo, pues igual es una bendición. Ese escenario que tienes tan hostil, pues finalmente es un escenario que se han ocupado de ofrecerte para tu despertar. Y lo que tú crees que es un castigo, pues es un regalo divino. Es otra oportunidad para bendecir la creación. Y en esa confianza de que soy sostenido por el Padre Madre, pues decirle gracias, voy a ver qué hago aquí con esto. Yo he dicho muchas veces, hágase tu voluntad. Bueno, pues aquí tengo que todo se ha desmontado. Bueno, pues voy a ver cómo reúno aquí los trozos y construyo algo. O igual es que tengo que salir de aquí y en la siguiente esquina me espera, voy a decir, ese Ferrari. Nunca se sabe. Hace años en Nueva Orleans creo que hubo ahí un huracán y destruyó un montón de casas. Hicieron un reportaje filmando las casas destruidas y los vecinos intentando recuperar ahí alguna de sus posesiones, buscando entre los escombros. Y filmaron a uno que estaba feliz. Y le preguntaron, ¿usted tiene aquí alguna casa? Y dice, sí, esta que está detrás era mi antigua casa. Y dice, antes jugaba en la vida con una casa y ahora juego en la vida sin una casa. El juego continúa. Entonces, ¿qué es lo bueno y lo malo? Bueno, desde ese lugar, desde esa confianza, cuando tú quieres conectar con esa voz te habla, pero ya sin exigencias, sin percepciones sobre lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Es diferente. Qué bueno, ahora veo a todas las ventanitas aquí. Ajá. Bueno, Lute, estamos ya por terminar. Son las 8:30. Sabemos que has hecho un, un, un buen esfuerzo para todos nosotros. Creo que hemos podido cambiar un poco ese significado de del deseo y darnos cuenta que definitivamente es creación. No sé si alguna persona tenga alguna pregunta adicional para poder hacer el cierre de la sesión. Si Lute nos quiera decir algo más.
Bueno, Bueno, mientras se anima alguien o no, y antes de cerrar, quería decir que no hay esfuerzo, que es un placer, que en esa misma energía también sueltas un poco los horarios y lo que es correcto o no. Entonces, es una, para mí es una bendición, porque cada vez que se da este compartir, pues yo soy el primero que lo recibe, el primero que lo aprende. Y os digo, yo estoy en el proceso. Yo todo esto no tengo, vamos a decir, aprendido. Os he dicho antes que cuando nos atrevemos a expresarnos, nos hacemos a un lado y se da un mensaje. Ese mensaje también yo lo recibo. Yo estoy como tú en el proceso. Y no quiero que cojas a, perdón por la palabra coger, aquí no se tiene que decir. no pasa nada, Bueno, Aquí en ahora Colombia sí, no pasa nada. no pasa vale. Hablando del sexo y todas estas cosas, sí. no toméis a Lute como que sabe o que dice que parece que sí, ¿no? Y ahora qué bien que tengo aquí otra referencia, un ídolo al cual voy a recurrir. No soy yo, solo soy portavoz, que también tú lo puedes ser. Entonces es importante esto, ¿eh? Que no tomemos más eh, referencias fuera, que nos sirvamos los unos a los otros. Pero os aseguro que para mí no es esfuerzo, es una bendición porque siento esa energía que luego me deja literalmente en un estado de... También pasó hace una semana, que en estos horarios también estuvimos con Wilson, un compartir con él maravilloso. Y luego, pues, era como sueño. O sea, el cuerpo estaba recuperado, rejuvenecido, vibrando, gozoso. Y lo disfruté. No os voy a decir cómo. Así que agradecido, muy agradecido. Lute, te voy a pedir un favor, Lute, ¿me quieres colocar a Cris como coanfitriona, por favor? ¿Me podrías colaborar con ello? Sí, Es que salió, tuvo algún problema ahí con su internet y salió, sí, la busco. pero el cierre, gracias. Pero no la encuentro. O aquí por la fotico también puedes. ¿Estás? En la Ah, fotico arribita ahí sí, se aquí puede estás. también. Sí. Gracias. Vale, ya estás. Bueno, gracias. Bueno, Lute, gracias de verdad. Qué maravilla de webinar, como todo lo tuyo. Personalmente te digo que demasiado enriquecido todo lo que nos compartiste en esta hora y media. Y a todos ustedes queremos invitarlos a que nos acompañen el 19, 20 y 21 a nuestro encuentro de la vida del corazón con Lute aquí en Bogotá, para que todos los que estén interesados nos pregunten, igual ya les vamos a compartir. Será aquí en Bogotá en 19, 20 y 21. Tenemos plazo hasta el 15 de abril para pagar con el 17% de descuento, 750.000 pesos. Y todas las dudas que tengan, pues por favor, nos las hacen a Consuelito Acosta o a mí o a Lute también. Y los esperamos de verdad con los brazos abiertos para que compartamos esos 3 días con la presencia que somos, con la luz que somos, y, y para que no solamente esos 3 días vivamos en plena paz y armonía, sino aprender a vivir de ahí en adelante, de no seguir viviendo en piloto automático, sino como debemos vivir como creadores de una dicha, de paz. No sé, Consuelito, si quieres comentar algo más. No, solamente agradecimiento a todos.
De verdad que para mí algo que ha impactado en la vida del corazón es esta parte del deseo y poder cambiar pues todas esas percepciones erróneas que tenemos de todos los deseos que tenemos, de verdad invitarnos y hacernos conscientes a hacerlo realidad a cada instante y hacer las creaciones que tenemos como propósitos aquí en la vida. Lute, para ti, gracias. A todos les agradecemos su participación. Un abrazo de corazón y por favor, hagamos ese ejercicio divino que nos propone la vía de por 7 días escribir qué quiero para mí, qué deseo para mí día a día, que con seguridad vamos a poderlos realizar porque es la esencia de nuestro ser. Muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Buenas noches. Gracias, Gracias, Consuelo, Lute. Cristina. Gracias, Lute. Gracias. Buenas noches. Ok. Chao. Gracias, Lute, gracias a todos. Gracias, gracias por todo. Gracias a Dios. Yes. Amén. Ok. Gracias. Chao. Gracias. Muy hermoso mensaje. Ok. Gracias. No me quiero ir. Qué belleza. Chao. Yo tampoco me quiero como ir. Qué Vámonos buen a tema. dormir. Vámonos a dormir juntos. Sí, Qué maravilla. la mañana. Bueno, descansen. buen Muchas descanso. gracias. Gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Adiós. Chao. Chao. Dios.